Bueno, hola a todos. Mi nombre es Fernando Holk, soy cirujano del equipo de mano del Hospital Italiano de Buenos Aires. La idea de esta clase es hablar sobre los ensayos clínicos, que bien como sabemos es uno de los diseños de estudios más importantes. Antes de profundizar sobre este tipo de estudio, me parece que es importante recapitular y dar una idea general sobre los distintos tipos de diseños de investigación. Si bien hay múltiples formas de clasificarlos, creo que una primera línea es de acuerdo a si hay o no intervención por parte del investigador, siendo estos experimentales obviamente cuando hay intervención del investigador y observacionales cuando no la hay. A su vez estos se pueden dividir en descriptivos o analíticos según el tipo del análisis de la información y en base también a la recolección de los datos, ya sea en forma retrospectiva o prospectiva, los podemos clasificar como tales. En el caso de los experimentales, que como dije tienen parte de la intervención por parte del investigador, tenemos dos grandes grupos, son los ensayos clínicos, sobre todo los ensayos clínicos aleatorizados, y los diseños cuasi experimentales que son experimentales, pero en general carecen de la aleatorización que tienen los ensayos clínicos aleatorizados. Los estudios observacionales presentan diversas virtudes, entre ellas los costos, suelen ser más fáciles, requieren menos tiempo y sobre todo permiten generar hipótesis con la identificación de la asociación entre variables. Sin embargo, estos estudios no pueden establecer un vínculo causal. Para establecer un vínculo causal es donde entran en juego los ensayos clínicos aleatorizados, que sí van a permitir establecer un vínculo entre causa y efecto. Entonces, para definirlos, podemos decir que los ensayos clínicos aleatorizados son estudios experimentales que siempre van a ser prospectivos, donde vamos a tener un grupo de participantes que van a ser aleatorizados a una o varias intervenciones o ramas del estudio. Estos pacientes o participantes van a ser seguidos durante un periodo de tiempo en forma prospectiva y lo que analizaremos después es el efecto de las intervenciones comparando entre los grupos de intervención o ramas de los estudios. Los ensayos clínicos aleatorizados son considerados el gold standard de los ensayos clínicos y la principal característica es que tienen el mayor potencial para disminuir los sesgos y lo cual lo convierte en los estudios con mayor nivel de evidencia, categorizándose como nivel de evidencia tipo 1 y parte de este potencial para disminuir los sesgos depende de la aleatorización o randomización. Esta aleatorización va a permitir, sobre otras cosas, disminuir los sesgos de selección, va a permitir generar grupos comparables y nos va a permitir, lo que veíamos antes, de establecer una relación causa-efecto entre la intervención y el resultado. Es tan importante la randomización que este artículo ya del año 98 muestra que hay una discrepancia entre los ensayos clínicos randomizados y no randomizados y mostrando resultados con variaciones de entre disminución del 90% e incrementos del 150% en resultados. Eso deja en claro la importancia de tener resultados fidedignos producto de la randomización. Los ensayos clínicos aleatorizados los vamos a poder clasificar de varias maneras. Una de ellas es según la exposición de los participantes a la intervención. El diseño en paralelo, que es el diseño más común, como vemos acá en este dibujito, si bien acá hay tres grupos, lo más común es que sean dos grupos, un grupo expuesto a la intervención y un grupo control. Eso lo que hace después se lo sigue durante un periodo de tiempo y se busca comparar los resultados entre ambos grupos. Otro tipo de diseño es el diseño cruzado. En este caso, como vemos en el dibujo, cada participante va a recibir las intervenciones en forma sucesiva, en un orden aleatorio, y lo que se hace es comparar entre antes y después de cada paciente. La gran virtud que tiene el diseño cruzado es que se van a requerir menos participantes durante el estudio. Y un diseño más, el diseño factorial, que lo que permite es testear al menos dos hipótesis del mismo trabajo, generamos más de una intervención y permite también evaluar posibles interacciones entre las diferentes intervenciones. Otra forma de clasificarlos es según el enmascaramiento o conocimiento de los involucrados. Esto es lo que habitualmente conocemos o vemos como los ciegos del estudio. Y tenemos una primera categoría que son los ensayos abiertos, donde todos los involucrados, ya sea participantes o investigadores, van a conocer la intervención. No son recomendados porque perdemos parte de la dimensión metodológica de nuestros sesgos y obviamente lo vamos a tener cuando sea imposible mantener ese ciego, por ejemplo el caso de un cirujano que tiene que saber qué cirugía va a hacer, ¿no?
El simple ciego, donde uno de estos involucrados, como dije antes, paciente, investigador o analista, no conoce la intervención. Doble ciego, bastante conocido, es el más frecuente, donde participante e investigador que recogen la información desconocen la intervención. Y el triple ciego, donde al doble ciego, que dijimos participantes e investigadores que no sabían, se le suma que también el que analiza los datos, el estadista, tampoco conoce las ramas de intervención. Si bien dijimos que los ensayos clínicos aleatorizados tienden a disminuir los sesgos y siempre son los más ricos metodológicamente, de una u otra manera siempre van a existir sesgos en cualquier estudio y es importante conocerlos, ya que nuestro trabajo siempre tiene que apuntar a tratar de disminuirlos al máximo. Los principales sesgos que vamos a tener en cuenta van a ser sesgo de selección. Esto se va a producir durante la inclusión o exclusión de pacientes y la asignación de la intervención. Lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces si uno está tratando de demostrar la eficacia de una droga o de una cirugía que es mejor que la otra, a veces si tenemos un paciente que creemos que no va a andar del todo bien, si conocemos la intervención lo tratamos de asignar hacia un lado o hacia otro. Luego los sesgos de recolección, donde los datos pueden ser distorsionados según el conocimiento de a qué rama va o que no. Entonces es importante que aquellos que recolectan los datos no sepan a qué rama pertenece cada uno de los participantes. Y lo mismo también en parte de la observación, donde el conocimiento por parte del paciente o del investigador puede influir conscientemente o no en el resultado. Y bueno, para estos sesgos las principales herramientas son, como dijimos antes, la randomización, el ciego y en muchos estudios la utilización de placebos. Bueno, ahora vamos a ver cómo se va a estructurar un ensayo clínico aleatorizado. Lo primero, como en cualquier trabajo de investigación, es la pregunta de investigación. Esto es fundamental, sobre todo en los ensayos clínicos aleatorizados, que son estudios que van a requerir, que son costosos, van a requerir mucho tiempo por parte del investigador, en general son tiempos prolongados, entonces una buena planificación pre-investigación es fundamental y en esto entra la pregunta de investigación. Hay varios métodos o metodologías propuestas para generar una buena pregunta de investigación y en esto tenemos, por ejemplo, el método PICO, donde se lo pueden buscar y van a ver cómo se va estructurando esto, buscando por el paciente, la intervención, la comparación, los resultados. Pero bueno, es fundamental esto, sobre todo por lo prolongado y lo difícil que es generar un ensayo clínico aleatorizado. Otros conceptos a tener en cuenta es la población, donde vamos a tener una población de referencia, a la cual voy a buscar generalizar el estudio, y una población experimental sobre la cual lo voy a realizar. Y dos cosas que muchas veces pasan de largo en los estudios observacionales, aunque no deberían, que es el cálculo muestral. Es muy importante no quedarnos sin poder llevar a cabo esto previo, porque si nosotros hacemos todo el estudio y al final vemos que no tenemos un poder suficiente para mostrar los resultados que nosotros queríamos, va a haber sido todo en vano. Entonces siempre es importante hacer esto previo al estudio, y en este caso, como son estudios en general que requieren intervenciones y son prospectivos, hay que tener en cuenta el consentimiento informado. El segundo punto es la asignación de la rama del estudio, que como vimos parte antes de la randomización, la importancia que tiene en los resultados de nuestro estudio, y es importante saber que cada participante tiene que tener la misma probabilidad de ingresar a una rama u otra, y existen diferentes métodos para generar esta aleatorización. Por un lado, lo más frecuente son las tablas de números aleatorios o listas generadas por computadora actualmente, y sobre todo hay que dejar de lado métodos de randomización como la fecha de nacimiento, letra de apellido. Por ejemplo, imaginemos un estudio que se hace en un curso de escolar, donde uno divide por fecha de nacimiento y va a terminar teniendo pacientes o participantes que van a ser de mayor o menor edad, y si uno quiere evaluar, por ejemplo, el coeficiente intelectual, esa fecha de nacimiento va a terminar inclinando la balanza hacia pacientes más grandes y más chicos. Entonces ahí va a introducir sesgo. Lo tercero es el seguimiento. En este caso es fundamental. Los ensayos clínicos van a requerir la participación activa de los pacientes y vamos a tratar de disminuir al máximo nuestras pérdidas. Entonces va a haber que
implementar estrategias. Parte de estas estrategias son el contacto frecuente con los participantes, ya sea por teléfono, por mail, generar los controles, generar un vínculo, y también se pueden generar incentivos, ya sea si uno va a estudiar una droga, por ejemplo, que esa droga el laboratorio cubra los costos y que no le tenga que pagar el paciente, o si el paciente se tiene que acercar a un consultorio, que se le cubra el viaje, el transporte. Y lo otro que podemos ver es, para ver cómo nos va a ir con cierto grupo de pacientes, es hacer periodos que se llaman run-in o washout, donde permite evaluar la adherencia de los grupos de pacientes. Lo que tiene es que esto va a disminuir la generalizabilidad de los participantes. Y como dije antes, importantísimo siempre registrar las pérdidas y abandonos, porque eso va a ser parte de la robustez de nuestra metodología, y va a haber que detallar siempre las causas y características. Acá son tan importantes los pacientes que uno sigue como los pacientes que se pierden y por qué se pierden. Lo otro destacable es el análisis de los resultados. En general, el análisis la mayoría de las veces no suele ser complejo, es comparar resultados de un grupo con otro grupo. Lo que se destaca en los ensayos clínicos aleatorizados es la pregunta de qué sucede con los pacientes o participantes que cambiaron de grupo o se perdieron el seguimiento. Y acá hay dos modos principales. Uno es por protocolo, donde se analizan únicamente aquellos que se adhieren al protocolo. Si el paciente se perdió o cambió de grupo, se lo saca del estudio. Esto tiene como contrapartida que uno va a perder ese balance tan importante de la aleatorización y va a sobreestimar los resultados de este tratamiento. Como yo estoy sacando al paciente que se perdió, no lo incluí y porque no funcionó, mis resultados van a ser mejores de lo esperado. En cambio, de intención de tratar, lo que hacemos es analizar al participante en base a la asignación inicial. Por más que haya cambiado o no, se mantiene esa aleatorización, pero obviamente los resultados van a estar subestimados, a diferencia de lo que pasaba en el modo de análisis por protocolo. Un punto extra que es importante nombrar y que también se ve en otros tipos de estudios, como son estas guías, en este caso las guías Consort o las guías Strobe en estudios observacionales, que lo que hacen es facilitarnos un poco la tarea. Lo que uno tiene que hacer es ir siguiendo punto por punto, ir rellenando estos pasos en cada parte de nuestro estudio. Entonces es fundamental como para no pasar nada por alto, y lo que uno va a seguir llenando, y cuando uno ve que por ahí te falta algo y demás, puede estar atento de que no se nos pase nada por alto. Esto lo pueden bajar directamente de la página y lo van completando a medida que hacen su estudio. Bueno, ahora para recapitular un poco, vamos a ver ventajas y desventajas de los ensayos clínicos aleatorizados. Como vimos, algunas de las ventajas, lo principal es la capacidad que tenemos para controlar sesgos. Son los estudios más ricos desde el punto de vista metodológico. Nuestras herramientas, randomización y ciegos nos van a permitir esto. Esta calidad metodológica va a permitir determinar causalidad, causa-efecto, como que veíamos antes de la intervención que realicemos, y eso le va a aportar mucha validez interna a nuestro estudio y, por supuesto, el máximo nivel de evidencia de estos estudios. En contrapartida, muchas veces el tamaño de la muestra es difícil de obtener. Como vimos, es clave hacer un buen cálculo muestral para no quedarnos sin potencia en el resultado. La adherencia de los pacientes o participantes es fundamental y esto va a requerir de nosotros, como vimos con las estrategias. Entonces, va a requerir mucha participación activa. En contrapartida a la gran validez interna, tenemos la baja validez externa. Esto, imagínenlo, si queremos comparar resultados de técnicas quirúrgicas y vamos a hacer una rehabilitación postoperatoria. En general, los estudios, todo es perfectito, donde uno al día siguiente ya tiene el kinesiólogo y demás, y eso en la vida real muchas veces no pasa. Entonces, generalizar esos resultados es difícil. Son costosos, con lo cual muchas veces hay que conseguir financiamiento y eso también es complicado, y como muchas veces entran intervenciones y cirugías nuevas y drogas nuevas, va a haber por medio consideraciones éticas. Lo otro importante es que uno no puede andar probando intervenciones nuevas cuando ya sabemos que hay una intervención que es útil. Entonces acá entra para el análisis complejo de la parte ética y mucho para la parte nuestra de ortopedia y traumatología. A veces es complejo implementarlo para cirugías, ¿no? Por esto mismo que estábamos hablando. Como vemos, no todo es maravilloso. Estos dos artículos que yo muestro acá, recomiendo si lo quieren buscar y conseguir, son
muy interesantes, muestran parte del lado oscuro de los ensayos clínicos aleatorizados y la mayoría de nosotros que estamos en el ámbito quirúrgico y traumatología muestran un poco esto también de la necesidad a veces de, cuando uno quiere comparar técnicas quirúrgicas, la importancia del expertise de cada uno de los cirujanos y cómo entra en juego. Así que esto lo recomiendo para que cada uno lo lea en su casa. Bueno, y finalmente les quiero mostrar algunos ejemplos en ortopedia y traumatología que nos van a servir un poco de guía para ir viendo cómo se van implementando en la vida real, por decirlo de alguna manera, todo lo que vimos previamente. Este es un trabajo hecho por el equipo de hombro del Hospital Italiano, que básicamente lo que hacían era comparar los resultados del dolor y funcionales en pacientes con capsulitis adhesiva, donde uno eran tratados con corticoides y kinesiología y el otro grupo eran tratados con AINES y kinesiología. Incluyeron 74 pacientes y parte importante a destacar, siempre esto que decíamos, cálculo muestral. Como vemos, la idea es calcular por lo menos un 20% por encima de lo esperado, teniendo en cuenta que ese 20% de pacientes se pueden perder y vuelvo a decir el hincapié fundamental en no quedarnos sin poder al final de nuestro estudio. Y lo otro que muestro de este trabajo es, como vemos acá, muestran el seguimiento que hicieron con las vías consort, que eran las que vimos previamente, y esta es parte del diagrama de flujo donde se ve los pacientes incluidos y excluidos y la localización de cada uno de los participantes en cada grupo. Otro estudio más del Hospital Italiano, en este caso de artroplastía de cadera, donde compararon dos grupos, un grupo con una sola dosis de dexametasona en el perioperatorio y otro grupo con 2 dosis, y lo que buscaban evaluar era el dolor postoperatorio y el requerimiento de tramadol. Destacamos acá párrafos para mostrar del trabajo. Usaron una lista generada por computadora para randomizar los pacientes. Esto lo hicieron uno a uno, es decir, uno y otro sucesivamente. Esta parte del diagrama de flujo, donde mostrábamos antes con las guías consort, y otra vez lo mismo de la importancia del cálculo muestral. Bueno, esto es parte de los resultados y la comparación entre los diferentes grupos. En este caso, otro ejemplo, en este caso de cirugía de mano, túnel carpiano, para comparar dos tipos de cirugías, una mini invasiva y otra convencional, evaluación de resultados funcionales y dolor. Y finalmente, unos últimos ejemplos que nos van a servir para ir viendo la gran variedad que hay en la literatura. Este estudio, por ejemplo, publicado en el PJJ, donde se compara la fijación con placa versus tratamiento conservador en fracturas de clavícula medio-diafisarias, o este otro estudio que compara los resultados funcionales en el retiro rutinario del tornillo transindesmal o a demanda del paciente. Últimos dos estudios comparando la pérdida de sangre con el uso de oral o endovenoso de ácido tranexámico en prótesis de cadera, y uno de ortopedia infantil donde comparan si es necesario la utilización de analgesia o no para el retiro de pines percutáneos. Como vimos, bueno, gran variedad de estudios que sirven siempre para tener idea y como dije, ¿no? Más allá de eso, de la literatura, fundamental por el nivel de evidencia que aportan. Mensajes para la casa de los ensayos clínicos aleatorizados son el estándar de oro para establecer relaciones causa-efecto. Aportan el nivel más alto de evidencia. Van a requerir una planificación metodológica estricta, como lo que vimos antes, costos, tiempo, así que siempre clave una planificación previa. Por eso delimitar bien la pregunta de investigación y los objetivos. Y no todo, como vimos, es oro, con lo cual los estudios observacionales son buenos también. No es que todo tiene que ser ensayo clínico aleatorizado y por eso hay que preguntarse siempre si es el diseño adecuado, si va a ser viable, si vamos a tener los costos, vamos a poder afrontar los costos. Entonces no todo tiene que ser ensayos clínicos aleatorizados y si van a ponerse en marcha con algún estudio de estos, tener en cuenta que existen estas guías consort que nos van a hacer la tarea mucho más fácil. Bueno, espero que les haya servido. Dejé mi mail en la portada, cualquier cosa estoy a disposición.